Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar en esta temática de los 6000 años y la segunda venida de Jesús. Es un tema que ha dado por muchos videos, sobre todo por toda la información que a veces tengo que meter por una razón, para poder identificar todas esas conexiones y sobre todo también datos y un poco de argumentos necesarios para poder identificar sobre qué se está basando todo esto y sobre todo las conclusiones a las que ciertos estudiantes, como he mencionado a Otto Eisfeld, que es un protestante que se dedicó a realizar todo este estudio también de las escrituras y con una grande profundidad. Recordemos que personas como este señor han contribuido en un estudio muy profundo y sobre todo un desarrollo mejor de identificando de dónde provienen todas esas líneas del cada uno de los textos y de los libros en general de la Biblia, su procedencia. Recordemos que Dios le da a cada uno un diferente don, una capacidad para poder identificar y para poder profundizar y sobre todo para poder adquirir un conocimiento y con mayor detalle, y hay otros que tienen ciertas capacidades para hacer otras cosas que Dios les permite hacer. En este caso no voy a profundizar mucho en el tema sobre lo que son los dones espirituales, que son regalos transmitidos por Dios para que esas personas puedan tener una habilidad especial para poder curar, para poder poner manos y que la persona quede sana. Otra, entre ejemplos de ellos, el don de lenguas, etcétera. Es algo que más adelante me voy a meter más a profundidad para poderlo tratar, pero por lo mientras no me voy a desviar del tema y vamos a continuar con este estudio. Bien, en el anterior video habíamos comentado que no se podía ver la procedencia de Sargón II exactamente, que vimos que fue un usurpador, porque no se encuentra señalado en las fuentes históricas que exactamente qué reinado, cómo fue que reinó Sargón, los años, el periodo en que él tuvo ese reinado, y que las fuentes históricas mencionan cosas muy extrañas, lo cual no cuadra con los periodos que están establecidos, así como la cronología a la que hemos estado analizando poco a poco. No encontramos en dónde meter a Sargón II, sino que hemos hecho algunas suposiciones sobre en qué parte de la cronología se podría encontrar, pero es algo muy extraño sobre el caso de Sargón II. Pero vamos a continuar con los reyes que fueron sucesores de todos estos reyes anteriores de los que hemos estado hablando. El análisis de los periodos de los demás reyes, que es lo que vamos a continuar realizando y seguir examinando, sobre todo si algo se nos parece extraño o empieza a cuadrar con la cronología. Ashardón, hijo del rey Sennacherib, y Naquia, en asirio Sacufu, consorte de origen arameo. Uagemibra. Necao o Necao II fue un faraón de la dinastía 16 que gobernó el antiguo Egipto de 610 a 595 antes de la era cristiana. Perdón, anteriormente
En el anterior no mencioné el periodo que reinó, que fue 681 a.C. a 669 a.C. Y aquí Necao II, que reinó 610 a 595 antes de la era cristiana. Asurbanipal, arameo. Asur es el creador de su heredero. 668 a 627 antes de la era cristiana. Fue el último gran rey de Asiria. Shamash Shum Ukin fue un rey de la 10ª dinastía de Babilonia que reinó en el periodo de 668 a 648 antes de la era cristiana, hermano de Arsurbanipal. Adagupi, madre de Nabonido, nacida el año 20 de Arsurbanipal, 648 antes de la era cristiana, 650 antes de la era cristiana. Murió en el año 9 de Nabonido. Candalanu fue el último rey de la dinastía 10ª de Babilonia que reinó en el periodo 647 antes de la era cristiana, 627. Su predecesor fue Shamash Shum Ukin. Asur Etil Ilani, rey de Asiria, o hijo sucesor de Asurbanipal, nada más ascender al trono tuvo que hacer frente a un golpe de estado que fue abortado gracias a la energía de su general, Sin Shumu Lisir, al que recompensó con tierras, rey de Asiria. 630 antes de la era cristiana a 627, y luego otro periodo que fue del 627 al 623 antes de la era cristiana. Tras la muerte de Arsurbanipal en 627 antes de la era cristiana, el imperio comenzó a desintegrarse debido a una serie brutal e incesante de guerras civiles en Asiria. Propiamente dicha, en 616 antes de la era cristiana, el rey de los medos y persas, Ciáxares, hizo alianzas con el gobernante Nabopolassar de los babilonios y caldeos, y también con los escitas y los cimerios en contra de Asiria. En la caída de Arran, 609 antes de la era cristiana, los babilonios y medos derrotaron una alianza asirio-egipcia, después de lo cual Asiria dejó de existir en gran medida como un estado independiente, aunque el ejército asirio y los restos de su administración continuaron extendiéndose alrededor de Carquemish hasta el 605 antes de la era cristiana, y alrededor de Dur Katlimmu hasta tal vez hasta 599 antes de la era cristiana, caída de Asiria entre el 627 al 609 antes de la era cristiana. Ashur-uballit II fue el último rey de Asiria entre el 612 antes de la era cristiana al 609 antes de la era cristiana. Reinó desde Arran, la nueva capital asiria, hasta la caída de Nínive en 612 antes de la era cristiana, a manos de las tropas de Babilonia y sus aliados medos. Tras la caída del imperio asirio y la desaparición del rey anterior, un general del ejército asirio, del cual se cree que pertenecía a la familia real, se proclamó rey en la fortaleza de Arran en 612 antes de la era cristiana. Al año siguiente, los babilonios atacaron en 2 ocasiones, limitándose a tomar botín y prisioneros en las regiones colindantes. Al oeste de Nisibis, volvieron en 610 antes de la era cristiana, ahora en compañía de los medos, y Ashur-uballit se replegó al oeste del Éufrates. La ciudad abandonada de Arran fue saqueada y ocupada. En 609 antes de la era cristiana, Ashur-uballit, con el apoyo de tropas egipcias enviadas por el faraón Necao II, atravesó de nuevo el Éufrates y trató de tomar la capital perdida, pero el sitio fracasó. Aquí desaparece toda mención de Ashur-uballit en la historia y se pone punto final al imperio asirio. Hijo de Ashurbanipal, Sin-shar-ishkun fue el último rey asirio que gobernó Nínive, la capital imperial. Ocupó el trono tras el asesinato de su hermano y antecesor, Asur-etil Ilani, y el breve reinado de Sin-shumu Lisir, 612-609 antes de la era cristiana. Sin-shumu Lisir, general que consiguió durante un breve tiempo